Tras el inicio del conflicto en Ucrania el 24 de febrero del 2022 hasta la fecha de subido este video, la diplomacia internacional no ha encontrado los recursos necesarios para poner fin al conflicto. Mientras tanto, el mundo entero se tambalea. Solo en China, la segunda economía más grande del mundo, se pronostica que crecerá este año por debajo del 5%. Esto a raíz de las restricciones por el COVID-19 en sus principales ciudades, lo que ha causado el cierre de muchas empresas. A esto se le suma la caída del sector inmobiliario y por si fuera poco, otro problema presente en este país es el cambio climático. Todo esto en uno de los pocos países que ha logrado evitar la creciente inflación que golpea al planeta entero. Por lo tanto, podemos suponer un panorama inclusive menos alentador en otros países cuyas economías son más pequeñas. A cómo van las cosas, el panorama pinta cada vez a peor, si es que no se logra resolver primero el conflicto que ha dividido al planeta. Por ello, hoy hablaremos de cuál sería una posible solución o por lo menos un nuevo punto de partida a este estancamiento diplomático en la guerra de Ucrania. Sin más que decir, mi nombre es Michael y bienvenidos a GeoAirPolitic. La diplomacia nos ha fallado, le ha fallado al mundo entero, porque mientras dejen que esta crisis en Ucrania continúe, el mundo entero se adentra cada vez más en un pozo del cual será difícil salir. Mientras no se resuelva este problema, no podremos tratar otros temas de interés global como la pandemia del coronavirus y el cambio climático, los cuales solo podrán tratarse únicamente con la colaboración de todos los países. Y fruto de esta fallida diplomacia tenemos a más personas hambrientas en el mundo, más personas que ganan el salario básico y que cada día compran menos cosas con dicho salario, debido a la inflación que golpea su poder adquisitivo. En Francia ya se han iniciado protestas por la creciente inflación que sufre el país, y es cuestión de tiempo para que las sociedades de otros países opten por la misma alternativa. Pero ¿por qué decimos que ha fracasado la diplomacia en la guerra desatada sobre Ucrania? Obviamente, no por falta de voluntad, pues varios países como Israel o Turquía han tratado de ser ese puente entre Kiev y Moscú, pero sin dejar de lado sus propios intereses, pues para estos dos últimos Moscú es un actor relevante en zonas de conflicto como Siria y Libia. Pese a ello, no podemos atribuir estos factores como determinantes en el fallo diplomático, es más bien un fallo en el reconocimiento de los actores involucrados en el conflicto. Pues si bien este es un conflicto de ya larga data que comenzó en el año 2014 con la anexión de Crimea, la guerra como tal en Ucrania es fruto de la ruptura en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en relación a la expansión de la OTAN. Y en parte podemos atribuir esta ruptura en las negociaciones a tres actores clave. El primero de ellos, la Unión Europea, pues su falta de voluntad política al momento de ser un actor más relevante en las mesas de diálogo provocaron indirectamente el estallido en Ucrania. Y es más reprochable su poca participación tomando en cuenta que los primeros en sufrir las consecuencias de una guerra en Europa serían los mismos europeos. Los otros dos actores son evidentemente Estados Unidos y Rusia. Por un lado, Estados Unidos acusando a Rusia de una provocación a Occidente y por otro lado, Rusia acusando a Estados Unidos de agresor, y cuyas posiciones a no renunciar a sus ideales e exigencias provocaron el fracaso de las negociaciones, pues ninguna de las partes quería ceder al haber tan poca confianza entre ellos y a la falta de un mediador que ayudara a establecer una relación más confiable entre las partes. Por ello, las negociaciones de paz no solo deben incluir a Rusia y Ucrania, sino fundamentalmente a Estados Unidos y a la misma Unión Europea y así tratar de arreglar este conflicto desde su origen. Antes que el conflicto escale aún más y provoque la Tercera Guerra Mundial, pues en los últimos días se han encendido las alarmas por el posible uso de una bomba sucia en el territorio ucraniano. Bueno, y así es como llegamos al final de este video. No olvides dejar tu me gusta si te gustó el video y comentar qué te pareció este tema, que lo estaré leyendo con gusto. Pero antes de irme os quiero dejar una reflexión.
Recuerden amigos que cuando se trata de política internacional todo es un juego geopolítico, donde no existen buenos ni malos ya que todos actúan en pro de sus propios intereses. Sin más que decir, mi nombre es Michael y esto ha sido GeoArtPolic.